Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. En enero pasado, cuando se realizó el Congreso Futuro, estuvo en Chile una eminencia de la inteligencia artificial, director, de hecho, del Instituto de Investigación sobre la Inteligencia Artificial que hay en España, pero una eminencia en Europa respecto, y pionero además, en la investigación sobre inteligencia artificial, dando una charla en el Congreso Futuro chileno sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial y la necesidad de la regularización, no solamente el impacto en las personas, sino que lo que está detrás de la inteligencia artificial. Creer que son unas máquinas y que la información está en una nube literal. Y él hablaba del trabajo precarizado que hay detrás, de los miles de trabajadores anónimos que hay en distintas partes del mundo completamente precarizados, trabajando detrás de las grandes corporaciones de inteligencia artificial, y hablaba del impacto al medio ambiente. Hablaba de la cantidad de agua que se consume. Y justo hace unas semanas me apareció un proyecto que me pareció muy choro que se llama Kili.ia o Kili.ai, Kili.ai, que lo que quería mostrar al mundo era precisamente la necesidad de tomar conciencia respecto del uso de, por ejemplo, agua para mantener los data centers. Y en particular se llama Kili.ai porque es de Quilicura. Sí. Y es un grupo de organizaciones territoriales de Quilicura que generaron este proyecto, que era un día en el que llamaron a la población a, en vez de pedirle cosas a la inteligencia artificial, pedirle cosas a ellos. Si alguien necesitaba un dibujo, había un dibujante. Si alguien necesitaba una pregunta, había unos profesores. Bueno, tengo un par de profesores invitados aquí en el estudio. De hecho, son Germán Leo Salazar, presidente de la Corporación Ñen, y Lorena Antimán, secretaria también de la misma corporación, que fueron quienes coordinaron precisamente las organizaciones detrás de este proyecto que busca tomar conciencia respecto, por una parte, del impacto en la naturaleza de los centros de data, y por otro lado, del impacto en la comuna de Quilicura, que es una comuna que aloja a muchos data centers que están instalados en Chile de las grandes corporaciones. ¿Cómo están ambos? ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá en este caluroso día de verano. En este caluroso día de verano, que es, ojo, también algo que también, a todo esto decimos caluroso día de verano, pero afuera, en otra región, no sabemos cómo está, porque estamos en el estudio de ADN. Claro. ¿Cómo estás, Lorena, tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de venir a compartir lo que ocurrió este 31 de enero, en donde vecinos de la comuna de Quilicura, una comuna al norte de la región metropolitana, en donde convivimos con más de 3 data centers, en realidad tenemos 6 actualmente y hay 3 en proyecto, y somos quienes cohabitamos con estos vecinos, que queremos ser buenos vecinos, porque entendemos que los vecinos no se van a cambiar, no se van a ir, pero sí la invitación a que nos conectemos y seamos buenos vecinos, ya que Quilicura es una comuna que alberga no solamente 6 data centers, sino que grandes empresas que nos rodean. Claro, y estuvimos hace poco, de hecho, voy a buscar ese capítulo en el que hablamos de la importancia de la declaración de humedal urbano del río Mapocho, lo importante que es el cuidado del agua en toda la ciudad y en todas las ciudades, precisamente incluso para la sobrevivencia humana. Entonces, recuerden que ustedes decían, todo ok con la inteligencia artificial que puede cambiar el mundo para bien y avanzar a la humanidad, pero hay que usarla responsablemente. ¿Desde cuándo que ustedes están preocupados por lo que pasa en Quilicura? Cuéntanos un poquito más lo que ya nos adelantaba Lorena, Germán, respecto de la instalación de estos data centers y la información que ustedes tienen respecto del impacto que tienen. Claro, en el año 2015 se comienzan a instalar la mayor cantidad de data centers en Quilicura. Y nosotros como vecinos comenzamos también a organizarnos producto del problema que existe también con los humedales urbanos en nuestra comuna. Tenemos un gran humedal urbano con 468 hectáreas que nosotros los vecinos en unión junto al municipio logramos una declaratoria, pero los dueños de estos territorios no han querido aceptar la condición de humedal. Por lo tanto, desde ahí comenzamos también a investigar respecto a la función del sector empresarial y la relación, ¿no es cierto?, o la responsabilidad con nuestro recurso natural, que son los humedales. Resulta de que investigando nos dimos cuenta que se estaban instalando data centers y bajo una tecnología un tanto antigua ya para la actualidad, y desde ahí identificamos
el problema mayor, que es la extracción abusiva muchas veces del agua de nuestro acuífero, porque en Quilicura tenemos un gran acuífero que es parte también de este patrimonio natural y que se interrelaciona directamente con los humedales. Por lo tanto, la extracción del agua de estos acuíferos ha ido dañando y secando estos humedales. Y por lo tanto también hoy, lamentablemente, Quilicura sufre mucho daño ambiental respecto a, por ejemplo, altas áreas o en este caso también momentos de calor, índices de calor, de temperatura, una sequía que ha ido avanzando continuamente en desprotección de la comuna. Nosotros no tenemos espacios naturales, son todos de privados, tanto los cerros a nuestro alrededor, la ladera norte del Cerro de Renca, por ejemplo, el sector de los Cerros San Ignacio, y los humedales también son privados. Y además también tenemos entonces este sector industrial de los centros de datos que nosotros validamos y de alguna manera estamos de acuerdo con su instalación, estamos conscientes de que es un beneficio para nuestro país, ¿no es cierto?, y para la región. Sin embargo, necesitamos dar a entender de que existe físicamente un daño a la naturaleza. Y ese daño se encuentra en Quilicura. Es un daño a la naturaleza y es un daño a las personas que habitan también, primero los alrededores y segundo en general el planeta, ¿no es cierto? Porque los humedales son reservas de agua dulce, lo conocimos, insisto, en el capítulo en el que conversamos sobre el humedal Mapocho, el humedal Mapocho, agua dulce que sirve desde para las plantaciones hasta para lo que les sale del agua a los vecinos de Quilicura, ¿no es cierto? Y sirven también como reservas, por ejemplo, para proteger de desastres que se producen con los efectos del clima extremo, ¿no es cierto? Entre ellos las altas olas de calor o los aluviones, en fin, las inundaciones, en fin. Entonces, dañar los humedales es dañar también seguridades para las y los humanos que habitan, sobre todo en Quilicura. Yo creo que una cosa que es bien importante es que no mucha gente sabe lo que pasa cuando hacemos una pregunta a la inteligencia artificial. Sí, y ahí diste en el clavo con la pregunta, porque en algún momento cuando se propuso esta idea, era, pero ¿cómo están en contra de la IA? No. Nosotros como docentes entendemos y creemos profundamente en el acto educativo. Y aquí es volver a adquirir un nuevo hábito como seres humanos. Ahora pasa que si yo salgo de mi casa, cierro la reja y avanzo un par de kilómetros, a veces pasa y uno dice, dejé la tele prendida y no hay nadie en la casa, de verdad que uno se devuelve. O llega a la esquina, oye, pero que ahora las luces prendidas y no hay nadie en la casa, uno se devuelve. Y ese es un hábito que hemos ido adquiriendo. Y ahora la invitación es que el uso de la IA de una manera irresponsable trae una huella hídrica. Y es ahí donde nosotros nos estamos ocupando, porque ya nos preocupamos. ¿Y qué hicimos nosotros como corporación y vecinos de la comuna? Nos ocupamos. Y la idea con esta campaña es a preocupar a la comunidad de manera internacional para que se preocupen, porque este tema no está dentro de la Agenda 2030. La idea es que el tema del agua sea un tema a conversar, a dialogar, a reflexionar. En que el estudiante, nosotros que estamos en aula, les decimos, cuando fue esta gran viral sacarse estas fotos con avatar, comunicarle al estudiante, decirle, oiga, esta idea, esta moda está trayendo una huella hídrica tremenda. Nosotros que estamos aquí en Quilicura, de verdad que nos afecta y tenemos que hacernos cargo. Entonces la invitación es, que lo hemos dicho muchas veces, si yo necesito consultarle a la IA una receta para hacer un queque, le pregunto a mi mamá tiene una buena receta, o a mi vecina que yo sé que ya años trabajó en una panadería y me puede dar la receta, porque sí podemos evitarlo. Y yo creo que las personas no lo vamos a hacer si no entendemos y si no comprendemos y si no las preocupamos que esto trae una huella hídrica. Claro. Agua limpia y saneamiento es el ODS número 6, Acción por el clima es el ODS número 13, Vida de ecosistemas terrestres, por ejemplo, que son los humedales, el ODS número 15. Producción y consumo responsable, el ODS número 12. Lo digo porque en esa Agenda 2030 que tú mencionas están los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Que los relacionados con la naturaleza están, pero específicamente relacionados con inteligencia artificial y los desafíos que eso significa hoy día para la humanidad no están, como señalas tú. Y ahí es importante empezar a tomar conciencia de una cosa que ha sido invisibilizada, y ahí algunos dirán a propósito, otros dirán no, que es
¿qué es una nube? Cuando a ti te dicen guarda los datos en una nube, Claro. ¿es una nube realmente? No, ¿qué No, son los centros son de grandes edificios que están ubicados principalmente en sectores donde hay agua subterránea. En Santiago tenemos data center ubicado en Quilicura, también en Huechuraba, en Lampa, se ha ido expandiendo. De hecho, también hubo un intento en Cerrillos. La comunidad lo frenó porque venía y traía nuevamente esta tecnología muy costosa desde el punto de vista ambientalista. Para los centros de datos es muy económico usar un sistema de refrigeramiento a partir de torres de refrigeración. Y eso también le ayuda para que puedan albergar o concentrar mayor cantidad de datos. Si una persona está en la India, porque recibimos, por ejemplo, mensajes de la India en este experimento, desde Alemania, Estados Unidos, Australia, todas partes del mundo, estas personas cuando le hacen una pregunta a la IA desde su celular, el costo hídrico ocurre acá en Quilicura, en Santiago de Chile. Y puede llegar a gastar entre medio litro a 2 litros de agua por cada pregunta o cada interacción. Claro, y eso multiplícalo por miles de Son personas en el mundo 3.000 litros por minuto o más de 1,5 millones de litros de agua en una semana. Y eso equivale a, por ejemplo, el gasto de agua de un pueblo de 1.500 personas. Por lo tanto... ¿En cuánto? ¿En el día, en el mes, en el año, en el año? En la semana. Ajá. Cuando, por ejemplo, aparecieron estas modas o estas fotografías de retrato o cuando se superponen, ¿no es cierto?, los data centers que ocupan, ¿no es cierto?, las IAs y no el almacenamiento, gastan aún más agua. Porque hay dos tipos de data centers. Aquellos que trabajan con el almacenamiento de información y hay otros que trabajan también con la interacción de la información a través de la inteligencia artificial. Estos mayormente ocupan agua más que los de almacenamiento. Y el agua se ocupa para enfriar. Enfriar Por los procesadores, los servidores. Claro, los procesadores que reúnen esos datos o que procesan esos datos generan mucho calor. Y el mucho sistema de refrigeración. Y el sistema de refrigeración ocupa miles de litros de agua todo el tiempo para efectivamente mantener Sí. esa refrigeración. Para que sepamos que cuando nos dicen se fueron a la nube, en realidad no es No. una nube. Nube es la que se arma por la evaporación. Sí, del agua. Y son grandes cantidades de agua que se evaporan porque en el proceso de evaporación se enfrían estos servidores, pero se pierde el agua. En algunos data centers de Quilicura se reutilizan hacia la minería, pero no se reintegra en el territorio. Y ese es el grave problema, porque necesitamos que el ciclo en su agua pueda, ¿no es cierto?, bajar desde la superficie hasta el acuífero, y cada vez el acuífero está más separado. Sí, estaba conversando, le hice algunas preguntas a algunas autoridades también que me confirmaran esto, efectivo. Me dicen que el plan es que, o que la ley les pide reintegrar realmente el agua al acuífero, pero que el problema, tal como lo han denunciado algunos vecinos de Quilicura, es que las cifras respecto de, o la fiscalización respecto de cuánta agua están gastando, esa no está bien medida o no existe una medición clara y lo que informan los propios centros es irregular. Cuéntanos un poquito de eso, Lorena. Lo que pasa es que nosotros como organizaciones hemos tratado de llegar a estos espacios, los cuales han sido hasta el momento no ha sido viable. Esperamos que a través de esta acción, esta invitación a que trabajemos en conjunto por y para el territorio, podamos generar acciones en conjunta, como por ejemplo tener esta información. Porque como no hay políticas públicas con respecto al uso de agua potable de consumo humano, incluso para este sistema de refrigeración, no está delimitado. Entonces, la idea es esa, hacerla tema para que haya un acuerdo en el uso responsable tanto de los data centers como también nosotros las personas con el uso de la IA. Yo creo que son responsabilidades compartidas. Claro. Y eso es la invitación desde un inicio con esta propuesta que nace desde los vecinos. Que hay tiene que haber un uso responsable, no solamente de nosotros, las personas que lo consumimos, sino que también desde las empresas.
Sí, ahí, bueno, hemos estado hablando de capital natural, de servicio ecosistémico y de la necesidad de avanzar en medir y Sí. calcular ese uso que se hace Sí. de la naturaleza, porque cuando tú ponías el ejemplo de la televisión encendida, el televisor encendido, por Claro. ejemplo, o la luz prendida, es porque nos genera un costo directo, nosotros sabemos y no queremos ese costo. Esto genera un costo indirecto de distintos tipos de servicios ecosistémicos, que terminan siendo dañinos efectivamente para la ciudadanía. Entonces aquí lo que entiendo que se busca es, por una parte, concientizar a la ciudadanía de ese uso, de que hacerle preguntas a la inteligencia artificial tiene un impacto ambiental muy grande y que por ende hay que usarlo con responsabilidad. Y que por otro lado, las empresas sean más transparentes en cuánta agua están usando para que esto pueda ser efectivamente reinsertado en el acuífero. Han tenido... ya, tú me dices que respuesta cero hasta el momento de las empresas que están instaladas ahí, que son desde Google hasta... Microsoft ya está, ¿o no? También. Está en proyecto. Está en proyecto. Hay otras chilenas, Sí. brasileñas. Sonda. no vi- Sonda, claro. Senti. Hay varios Sí. centros de data ahí. No han tenido respuesta todavía de ellos para acercar esta conversación, pensando que es una conversación constructiva la que Pero ustedes quieren seguimos tener. tocando la puerta. Siguen Sí. tocando la Sí. puerta. Y por otro lado, ¿hay, han recibido, por ejemplo, información o respuesta o puerta abierta de autoridades? Mira, el año 2024 y 2025 fuimos invitados a participar en el Plan Nacional de Data Center. Como agrupaciones del territorio participamos, ¿no es cierto?, en la información, en las propuestas, pero ahí se estancó un poco el tema. ¿Quién organizó eso? ¿El Ministerio de Eso Ciencia? el Ministerio Sí, de Ciencia. desde el Y Ministerio. también desde lo local, en el municipio, actualmente estamos conformando prontamente el Comité de Gobernanza de los Humedales y también el Comité de Gobernanza Medioambiental, en donde se ha citado en algunas oportunidades a Google en específico y no hemos logrado generar ese lazo informativo. Es muy importante para nosotros como organizaciones. De hecho, el Tratado de Escazú habla de aquello, de entregar información para precisamente tener claridad y saber con detalle hasta qué punto podemos nosotros seguir conversando y dialogando para el bienestar de nuestra comuna. Estamos hablando de más de 270.000 habitantes. Y de la región Y metropolitana. de la también. región metropolitana, porque el desierto va avanzando cada día más. Y ojo, que del país, porque hay experiencias similares en otras partes del mundo donde las comunidades han bloqueado efectivamente, Claro. cuando tú ponías el ejemplo de Cerrillo, Sí. pero también en Estados Unidos, donde Sí. precisamente porque van a terminar secando el Sí. territorio, han bloqueado la instalación de la empresa. Entonces, para un diálogo que permita seguir creciendo y progresando, pero de manera constructiva entre todas las partes, súper buena la propuesta que ustedes tienen, la mirada que tienen efectivamente de integrar las posiciones para avanzar constructivamente. Es re importante que las empresas se pongan a disposición. Esperemos que el algoritmo muestre esta entrevista. Sí. Invitamos a todos a compartirla Sí. para que le llegue Por favor. también a las empresas. Pero a nivel de institucionalidad del Estado, ¿quiénes debieran, por ejemplo, no sé si quienes velan por las aguas o, como tú dices, el Ministerio de Ciencia está armando algo? Bueno, hubo cambio de administración, veamos lo que puede pasar ahí, pero ¿quiénes debieran también estar atentos por parte de la institucionalidad del Estado a este problema? Yo creo que, sinceramente, aquí son los tres poderes del Estado quienes deben intervenir directamente, porque se necesita articular una serie de situaciones que no se vinculan, como por ejemplo, se instalan estos data centers, pero la empresa no tiene ninguna responsabilidad socioambiental con el territorio. Sabemos que Quilicura es un punto crítico de seguridad, de delincuencia, de muchos males sociales, teniendo aún así un tremendo capital importantísimo como son estos centros de datos. Podría haber una articulación entre un sistema educativo que forme, ¿no es cierto?, vocacionalmente a personas para que eliminar precisamente este problema de la delincuencia, porque en realidad estamos frente a una injusticia social muy grande en Quilicura. Estamos frente a proyectos megamillonarios en contraste a otros sectores en donde la pobreza y los guetos están todavía ahí latentes. Entonces, la invitación aquí es para que todo el Estado, con todos sus poderes, a través de la fiscalización, nuevas normativas y la inclusión en la interacción entre las necesidades mismas,
pueda, en este caso, favorecer a la comunidad, Claro, a o los sea, territorios. que el proyecto empresarial, industrial salga adelante, pero sin perjudicar, sino que también ayudando a salir adelante a la propia comunidad. Hola, me están llamando, rechazo ese llamado. Como lo que diríamos la responsabilidad también de las empresas con el territorio. Como No, te hemos digo. hablado mucho Sí. de eso acá en este programa, de lo importante además que Sí. es para las empresas hoy día la sostenibilidad y la relación con las Totalmente. comunidades que pueden frenar proyectos. La idea es que los proyectos no se frenen, sino que todos salgan ganando. Y esa es la invitación. Como dijo Germán en un inicio, nosotros somos una comuna en donde nuestros niños, nosotros mismos, estamos rodeados de parques industriales y no de parques naturales. El único parque que nosotros tenemos en Quilicura se llama Wilson Enrique y es en realidad es un bandejón con un par de árboles y torres de alta tensión. Y como se ha dicho muchas veces que el lenguaje crea realidades, así están creciendo nuestros niños pensando que eso es un parque. Para ellos eso es un parque y no lo es. Nosotros los vecinos cuando queremos ir a un parque tenemos que salir de la comuna porque no hay. Estamos en la región metropolitana y no hay parques. Nosotros hay sedes sociales, podemos ver plazas, pero ninguna de ellas dice tal empresa aporta en la iluminación o aporta en que esta plaza se mantenga segura para los vecinos. O le da educación a estos niños para que No. más adelante puedan formar parte de incluso el desarrollo tecnológico del país en vez de formar parte de organizaciones que no queremos que se extiendan en el territorio. Totalmente, totalmente. Sí, la invitación es eso, es decirle al vecino, convivamos, porque no solamente están ustedes y no solamente estamos nosotros, también están todos los que cohabitan en ese humedal, que lo que está reconocido es más grande que el Central Park. Y eso partió desde los vecinos. Y desde los vecinos también estamos en esa lucha. Y desde los vecinos también nació esta propuesta y desde los vecinos también es la invitación. Qué bueno que podamos amplificar lo que ustedes están haciendo. Quiero recordar que estamos con la corporación NEN. NIEN es NGEN. Sí. La corporación NIEN de Quilicura, que desarrolló un proyecto que se realizó el 31 de enero, que se llamaba Kili.ai, y en el que ustedes pueden contar cómo estuvo, de qué se trató y cómo les fue. Sí. Sí, fue una instancia bastante particular porque habíamos puros vecinos. Entonces teníamos un vecino que es profesor de filosofía. Entonces, aunque tú no lo creas, Lucía, nos venían preguntas de ¿cómo se puede ser feliz en un mundo tan cruel? Y al final pasaba que un vecino terminaba generando al final una conversación. Había gente que no solamente nos hacía preguntas, sino que, hola, de aquí de México, vamos, güey, así todo, la fuerza. Cuenta, Germán, ¿qué fue lo que ustedes invitaron a hacer ese 31 de enero? El 31 de enero nosotros invitamos a reemplazar la IA por una IA análoga, una IA humana. Y nos congregamos, ¿no es cierto?, en un centro deportivo importante, muy antiguo de Quilicura, para poder, entre todos, dar respuestas a las distintas peticiones, preguntas que venían de todas partes del Desde mundo. las 10 de la mañana el día 31. Claro. ¿Cómo llegaban esas preguntas? A través de un programa Una plataforma. de recepción de preguntas podríamos nosotros ir respondiendo, pero la idea era sin tratar de ocupar otro apoyo más que el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, nos pedían recetas, nos pedían también dibujos, ilustraciones, nos preguntaban también respecto a temas políticos, científicos, económicos, educativos, de diversión. Por ejemplo, ¿qué canción poder escuchar el día de hoy para subir el ánimo? Entonces, esa interacción que tuvimos en el momento también nos dio una apertura para entender de que a nivel internacional algo está pasando en la sociedad igual. Porque logramos entender de que había una necesidad socioemocional muy importante. Y precisamente también es una consecuencia de estos daños socioambientales. Porque la ciudadanía, nos dimos cuenta también, a nivel mundial está muy solitaria, está muy sola. Buscaba conversar. Y necesitaba esos elementos más emocionales que lamentablemente en la naturaleza no los puede encontrar. Pero acá en Quilicura nosotros no podemos tampoco ir a encontrarnos con nosotros mismos, a tener un desarrollo personal, socioemocional mayor, porque no lo tenemos. No están los esa espacios. realidad. Entonces también nos dimos cuenta de que el problema es a nivel global, desde el punto individual
de las personas, también desde el punto colectivo, pero también medioambiental. Súper importante, se ha relacionado con todo lo que hemos hablado en estas últimas semanas. Hemos tenido, vaya a buscarla a nuestro podcast de Plaza ADN en la playlist del canal de YouTube de Radio ADN, conversación sobre tecnología y poder con una filósofa española. Hemos estado hablando sobre los humedales y la importancia que tienen para la naturaleza. Estuvimos la semana anterior conversando con Ana Rad, educadora que creó una red con los profesores, o sea, para profesores de información y conocimiento también, lo colectivo, y ahí hablábamos también de, por ejemplo, las adicciones que se generan, que sabemos, a propósito de tú dices la soledad, que sabemos que además son conscientes, están hechas a propósito, el sistema... La misma manera en la que se activa la adicción a drogas es la manera en la que está hecha, diseñada las redes sociales para que la gente no se vaya, la gente y los niños y niñas no se vayan. Estamos viendo en el mundo cómo se avanza en regular, pese a que las grandes corporaciones hablan de censura, pero es hacerse cargo de problemas reales que está provocando una completa desregulación del negocio, del gran negocio de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, que también tiene un impacto en el medio ambiente y en las comunidades en las que se inserta, probablemente con mucha más regulación que lo que pasa a nivel de algoritmos y de las redes, pero con regulación que falta también para que el impacto no sea tan profundo, sino que al revés sea compensada la comunidad de Quilicura en este caso, como otras comunidades en el país y en el mundo donde los centros de data se están insertando. Muchas gracias a ustedes por venir. Ese experimento, ese proyecto lo hicieron el 31 de enero, pero la conversación en torno a ser conscientes del impacto que traen los centros de data continúa y por eso los invitamos a ustedes. Les quiero decir que a mí me llegó el proyecto que ustedes hicieron el 31 de enero, me pareció súper interesante. Como yo venía hace un rato pensando en esto de la toma de conciencia de cuánto cuesta que hagamos una pregunta que pareciera que no nos cuesta nada, pero que tiene un impacto real en nuestra naturaleza, en nuestra vida y en particular en las comunidades donde están esos centros de data. Así que ojalá esto sirva. Y quedo súper atenta y quedamos súper atentas también a las respuestas que ustedes tengan de autoridades, de las propias empresas. ¿Cuáles son las empresas, los centros de data que están instalados en Quilicura? Tenemos Ascenti, Sonda, Google, aporta probablemente Microsoft. Hay algunas que tienen más data centers, o sea, esas son las marcas, pero pueden tener dos. Por ejemplo, Google tiene 2 centros de data. Claro, nosotros hablamos de Google, pero tienes que pensar que Google ya son 2 en un mismo terreno. Claro, se van ocupando otros. Lo importante es entender de que queremos ser un aliado, queremos dar una mirada más integral a esta realidad, comprendiendo de que en muchos países esto se usa en beneficio de las personas. Un beneficio directo. Por ejemplo, en Finlandia este calor que genera lo ocupan para calefaccionar las casas. ¿Entiendes? Entonces, hay proyectos, por ejemplo, el de humedales enmarañados de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, del Magíster de Arquitectura. Junto con Marina Otero. Quienes ellos ganaron, de hecho, el pabellón de arquitectura de la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es un encuentro muy importante desde el punto de vista artístico y cultural a nivel nacional. Y ellos llevaron la propuesta, internacional, y llevaron esta propuesta. ¿Qué era? La de humedales enmarañados, que consiste en que los data centers generen interacción e intervengan directamente en los humedales, en favor de los humedales. Perfecto. A través de todo un proyecto, ¿no es cierto?, que relaciona el aporte de los distintos elementos del O sea, se puede hacer. Se puede. Se puede hacer. Los proyectos están, los ejemplos están, Sí, lo importante es que haya disposición para hacerlo. Y bueno, esperamos también desde nuestra parte haber colaborado a que esa conversación se cruce y que se lleguen a soluciones que sean sostenibles para la comunidad de Quilicura en particular, pero también para todo el resto que habitamos este planeta. Muchas gracias a los dos, a Lorena Timán, secretaria de la Corporación Ñen, y Germán Leo Salazar, presidente de la Corporación Ñen, que se encargaron de articular este proyecto Kili.ai para tomar conciencia, para invitar a la comunidad a tomar conciencia del impacto medioambiental y que tienen las comunidades la instalación de los data centers. Muchas gracias
por esta conversación. Gracias a ti. Luciana. Gracias a ti, Lucía. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.